Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario de la Academia de Acuacultura, que en esta ocasión pues tenemos al doctor Gustavo Rodríguez, perteneciente a la FACIMAR de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con sede en Mazatlán. Bien, vamos a ver, su formación académica es ingeniero biotecnólogo, acuicultor por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una maestría en ciencias en el CIAT, Unidad Mazatlán. Tiene un doctorado con especialidad en acuicultura por la Universidad de Ohio, State de Ohio. Y es profesor investigador titular C de la Facultad de Ciencias del Mar de la Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, tiene perfil PRODEP-CEP a partir del 2009 a la fecha, coautor de más de 62 artículos científicos, reconocimiento como miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnología por la Coordinación General para el Fomento a la Investigación. Miembro fundador de la Asociación Especialista en Nutrición Acuícola, AENA, y la Sociedad Mexicana Acuicultura, Somexacua. Representante institucional ante la Red de Tilapia en México y Laboratorio Nacional de Red de Tilapias en México, del CONACYT, y sus líneas de investigaciones están en la evaluación de químicos alternativos y mejoramiento de protocolos para la producción de crías de tilapia, selección y manejo de reproductores de tilapia, manejo de tilapia en sistema de recirculación acuícola bajo biofloc y simbióticos. Es asesor técnico de centros de producción de crías de tilapia y granja del sector social del estado de Sinaloa y asesor técnico de empresas de aditivos para alimentos en agricultura. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escuchar un poco de lo que usted trabaja y hace en la FACIMAR. Y pues bueno, le dejo el micrófono y pues muchas gracias. No, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación a compartir esta información. De alguna manera no es 100% científica, son datos, ¿verdad?, de aplicaciones de ciencia directamente en el sector productivo que pues definitivamente es algo que nos hace falta, no profundizar en ese tema. Entonces, en este caso yo les voy a platicar sobre ácidos grasos de cadena corta, que son un elemento muy interesante, sobre todo porque, bueno, todo esto es un esfuerzo colaborativo entre mi institución, el trabajo que se hace con el Laboratorio Nacional de la Red Tilapia México, pero además con una empresa de aditivos para alimentos que pues están abriendo campo en lo que se refiere a poder llevar lo que se utiliza en otras áreas ya sea ganadería, producción de aves, etcétera, también a la acuacultura. Y pues todo esto ha sido de la mano con una serie de centros de producción de crías y granjas en diferentes estados del país. Pero bueno, entonces nosotros sabemos que en la acuacultura tenemos muchos retos, ¿sí? Nutrición, enfermedades, manejo de calidad de agua, pues todavía vas a las granjas y pues no tienen ni siquiera un oxímetro. eh, no tanto tecnificación, sino capacidad técnica, ¿verdad?, de los operarios dentro de esto. Y pues, y de alguna forma, pues también cómo incrementar la producción, porque nosotros, a diferencia de otros países, pues nos gusta trabajar en sistemas más pequeños, más reducidos, que requieren mayor equipos, etcétera. Y pues además el componente tan relevante de genética, que pues es algo que hay que trabajar constantemente en ello. Pero bueno, entonces, si nos enfocamos en alguno de estos detalles mínimos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo de manejo de enfermedades o prevención de las mismas, pues esto de alguna forma tiene que ver con la implementación de aditivos, incrementar la seguridad, las buenas prácticas, garantizar que tu capacidad de carga sea la suficiente a través de equipos de aireación, en fin, no todos estos detalles son extremadamente importantes. Pero pues dentro de todas las tendencias que se tienen disponibles, que ya están prácticamente como productos comerciales, pues estamos hablando de los que tienen que ver con cuestiones bacterianas, sobre todo probióticos, ácidos orgánicos y pues todo lo que tiene que ver con extractos de plantas. Obviamente es difícil decir que alguno de ellos es mejor que otro,
pero a veces lo que complica pues es precisamente lo que tiene que ver con la aplicación ya a escala comercial de estos productos, ¿sí? Porque miren, desde hace tiempo, pues de alguna forma siempre vamos a encontrar nosotros información muy interesante que tiene que ver precisamente de cómo tratar de hacer esto de forma más amigable con el medio ambiente, porque pues, las enfermedades, conforme se va incrementando la producción, pues también se están haciendo más presentes. Pero el objetivo principal de todo esto es reducir o eliminar la utilización de antibióticos a nivel de producción comercial. ¿Sí? Entonces, pues nada más para dejar algunos puntos ahí claros, pues sabemos que tenemos algunas definiciones interesantes que tenemos que tomar en cuenta, como son que son los prebióticos, cuáles son los probióticos, simbióticos, pero en este caso la palabra que está ahorita tomando un poco más de relevancia o término, definición es la de posbióticos, es decir, los productos que se generan por el metabolismo de las bacterias probióticas pertenecientes a la microbiota en el intestino, que tienen ya efectos bastante interesantes. Y entonces, pues eso es algo que de alguna manera muchas veces no lo tomamos como la parte más relevante del asunto, nos enfocamos más en incrementar la cantidad y que haya muchos géneros, pero no, pues, o sea, cómo es que funcionan esas bacterias dentro de todo lo que hacen. Entonces, pues nuevamente, montones de artículos, ¿verdad? Derivados de cómo sabemos que los probióticos como tal pueden tener una serie de efectos que nosotros podemos probar directamente en granja. Hay revisiones, hay trabajos muy específicos, incluso en cómo se puede estimular la inmunidad no específica de las tilapias derivada precisamente de la incorporación de los probióticos, ya sea en el agua, en la dieta, en fin, a través de diferentes vías. Todo esto tiene que ver, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo en el intestino, etcétera, pero sobre todo estos productos metabólicos de esas bacterias pues van a generar una serie de compuestos que estos a su vez pues van a influir de forma muy importante en otras cosas, porque, pues fíjense, simplemente incrementar la altura de las vellosidades del intestino, que la unión entre los enterocitos también sea mucho más estrecha para evitar el paso de bacterias potencialmente patógenas, en fin, cosas así. Y además, pues el aporte que tienen que ver con la actividad digestiva y todo eso. Entonces, pues bueno, esto, oh, perdón, no se vio. Esto es un flóculo bacteriano. Esto es lo que nosotros tratamos de desarrollar en el sistema de Biofloc y que pues sabemos, ¿no?, que el Biofloc como tal, además de permitirnos reducir el uso de agua, ahorrarnos algo de alimento, tener un impacto positivo en bajar el factor de conversión alimenticia y algunos costos de producción, pues no siempre es tan fácil incorporarlos o implementarlos en la granja, sobre todo por la cuestión de la cantidad de aireación que esto conlleva. Entonces, es aquí donde si ponemos todo en dentro de todo este contexto, pues, ok, yo en el Biofloc genero las bacterias, esas bacterias eventualmente, además de hacer su trabajo de reducción de amonio, etcétera, pues también se están incorporando, enriqueciendo la microflora del pez. Y entonces es donde viene esta producción de ácidos grasos de cadena corta, que son básicamente metabolismo de carbohidratos y de otros macromoléculas en el alimento que sabemos que tienen ciertos efectos interesantes. Los principales son el ácido acético, el ácido propanoico, ácido butírico, que es lo que nosotros conocemos como ácidos orgánicos. Sin embargo, ¿sí?, el ácido butírico como tal por sí solo no es precisamente lo más adecuado para agregar directamente en la dieta, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una producción endógena de butirato, pero casi siempre por acción bacteriana, es transformado a una sal sódica y que también industrialmente es mucho más fácil generar este producto, ya que cambian sus propiedades, en este caso ya no es corrosivo, ya no es volátil y es muy estable, ¿verdad? Dentro del tracto digestivo, una vez para que llegue al tracto digestivo, pero además también para que pueda ser absorbido. Y entonces ya es de grado alimenticio. Incluso ustedes pueden ir a Amazon y comprar pastillas de butirato de sodio para tomarlo como suplemento diariamente. Entonces, las propiedades del butirato de sodio por sí solas son prácticamente las mismas que nosotros vemos en la incorporación de
productos que contienen bacterias probióticas como tal, de origen comercial, en la histología del tracto digestivo, resistencia a enfermedades, hay algo de inhibición de bacterias por ahí publicado, y también control, ¿verdad? Este quorum sensing para reducir la población de bacterias, mejora la permeabilidad, en fin. Entonces, pues ahí es donde ya hay información todavía más específica de cómo los posbióticos como tal pueden ser un agente de control de enfermedades en procesos de acuacultura, sobre todo porque hacen un efecto aditivo con muchos de estos subproductos o productos del metabolismo de las bacterias probióticas por ahí, pero que además, ¿qué pasa si tú no tienes que esperar a que esa microbiota se enriquezca lo suficiente y tenga los, digamos, productos que requieren o los compuestos que requieren para generarlos? Entonces ahí es donde viene la idea precisamente de aplicarlos directamente en los posbióticos, ¿sí? Entonces, pues nuevamente, más artículos disponibles respecto a los beneficios de este tipo de compuestos, incluso pues en diferentes formas químicas se puede ver algunas diferencias, ¿verdad?, entre la eficiencia de incrementar la altura de las vellosidades, en fin, ¿no? Porque puede haber varias presentaciones. Pero sobre todo, pues a esto se le llama formas protegidas, pero sabemos que controla, ¿sí?, e incrementa porque las bacterias probióticas lo utilizan como combustible metabólico como tal, y además regula genes que tienen que ver directamente con procesos inmunes no específicos del pez, y que por lo tanto, pues todo esto va haciendo ese efecto aditivo para tener mejor crecimiento y supervivencia. Y entonces, pues dentro de todas estas aplicaciones de los posbióticos como agentes de control en enfermedades, y que, como les digo, se está generando información de forma constante, incluso ya está bien determinado cómo en peces hay efectivamente una expresión de ciertos genes que tienen que ver con cuestiones contra procesos inflamatorios, procesos inmunes, que de alguna manera van de la mano con las respuestas celulares, ¿sí? Y humorales, que también se ven en crustáceos, pero que en crustáceos todavía no se ha podido establecer si también hay esta cuestión de la expresión de genes que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, pues dentro de todas estas referencias como tal del progreso y las perspectivas del uso de estos artículos, de estos elementos, pues bueno, esto es más o menos para que se den ustedes una idea de todo de lo amplio del campo de conocimiento respecto a cómo es que se espera que haya cierto tipo de acción, incluso ya hablando hasta de linfocitos T, etcétera, y cosas por el estilo, que le va a ayudar al pez de alguna manera a ser un poco más resistente al estrés y el manejo de cultivo, e incluso hay bastantes referencias donde nos dice cómo en épocas de baja temperatura es muy recomendable incorporar posbióticos porque no reduce, bueno, hace que el pez siga consumiendo algo de alimento, pero además también lo mantiene lo hace un poquito más tolerante a condiciones de bajas temperaturas, en fin, ¿no? Hay una serie de datos muy interesantes. Entonces, dentro de la parte de esa colaboración que les comentaba con las empresas, que es muy importante, pues esta empresa Norel, sin ser comercial, pues de alguna forma estaban buscando cómo validar el hecho de que su posbiótico, su ácido graso de cadena corta, como butirato de sodio, que tiene un nombre comercial que se llama Gustoraqua, pues realmente se puede aplicar o no, o ser ofrecido como una alternativa para este manejo que nosotros requerimos en granja, ¿sí? Entonces, ya poniéndonos en el contexto, ¿sí?, o hablando directamente de qué es lo que nosotros esperamos, pues si ustedes no están muy familiarizados con eso, con este tema, probablemente sí. Pues sabemos que para producir tilapia comercialmente trabajamos con organismos 100% machos, y estos los generamos a través de la incorporación de un derivado de testosterona en el alimento a cierta concentración durante los primeros 21 a 28 días en función de varios protocolos, etcétera. Pero hay una situación asociada de la incorporación de esta metiltestosterona donde vemos un montón de artículos donde nos habla del efecto que tiene en incrementar la mortalidad de los peces en esta fase de reversión como tal.
Y todo esto es derivado porque también ya está claramente descrito a qué nivel están inhibiendo, ¿sí?, la expresión de ciertos genes, causan la muerte de cierto tipo de células, etcétera, precisamente por la incorporación de esta hormona 17 alfa metiltestosterona, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuáles han sido las estrategias para esto? Pues la incorporación de antibióticos, dosis muy altas de cierto tipo de vitaminas, la incorporación de compuestos naturales en el alimento, pero pues imagínense, polen de pino, pues así como que, pues ¿de dónde saco, verdad? Polen de pino, ¿verdad? Todo el año como para realmente poderlo hacer. Pero simplemente también es que en los compuestos naturales, la cantidad de compuesto activo que nosotros esperamos que tenga el efecto esperado, pues no lo podemos garantizar, ¿verdad? Es algo complicado, ¿sí? Entonces, pues ya hablando, ¿no?, de algunos elementos que tienen que ver precisamente relacionados directamente con la producción de crías masculinizadas, pues hicimos una primera corrida, esto sí a nivel experimental, donde después de colectar los huevitos y los embriones, ¿sí? Eh, pues, y de preparar el alimento, estos son videos tomados directamente en granja, pues lo único que hicimos fue incorporar en cierta cantidad, en este caso 10 gramos por kilogramo de alimento, el butirato de sodio. Y después, ya lo que viene, pues es la incorporación de la hormona diluida en alcohol por aspersión, que permite que se volatilice. Entonces, también pues es importante generar protocolos que sean prácticos para que los granjeros o los productores lo hagan, porque si no, cómprate esta máquina o mándalo a pedir desde la granja, pues muchas veces eso complica, ¿verdad?, el asunto. Entonces, hicimos un experimento, ¿verdad?, con 18 tinitas, con diferentes tratamientos. Siempre tenemos un control negativo que no lleva ni hormona ni aditivo, otro con la hormona como control positivo, y empezamos a incorporar entre 5 y 10 gramos de butirato por kilo de alimento hormonado, además de la hormona, pero también digamos, en una sinergia con la incorporación de fermentos de bacterias probióticas y levaduras en las unidades de reversión. Entonces, pues haces el mismo proceso que ya al final del experimento obtienes una muestra de peces, extraes las gónadas, haces un análisis en fresco con una tinción especial que se llama cetocarmina para ver la eficiencia de reversión de los peces, etcétera, porque pues no queremos que esto influya negativamente. Ya tuvimos una experiencia donde incorporando extractos de macroalgas, precisamente tratando de trabajar en el mismo tema, lo que sucedió fue que inhibimos la eficiencia de la hormona y redujimos hasta en un 20% el porcentaje de machos por la incorporación del extracto de cierta macroalga. Entonces, pues aquí tienes que validar que esto no suceda. Entonces, algo que también incorporamos y que es importante para los productores es saber de qué talla salen los peces, porque aunque más o menos el precio es el mismo entre 0.3 hasta casi 1 gramo, de todas formas, para el cliente sí es importante que, no, yo quiero que me entregues cría de 1 gramo, yo quiero que me entregues de 0.7, yo quiero que me entregues de 0.5. Muchas veces solo por el transporte se entrega cría muy pequeña que también es muy susceptible a altas mortalidades a la entrega en la granja. Entonces, pues por eso también nos pusimos a separar, ¿verdad?, a clasificar para ver si teníamos un efecto también en cuestiones de crecimiento. Y bueno, ¿qué fue lo que observamos? Pues si se fijan, la incorporación del butirato en conjunto con los fermentos, que son las dos últimas barras del lado derecho, incrementamos la supervivencia por arriba del 85, casi 90%. Si nosotros hacemos una comparación, vemos que donde tenemos el control positivo de metiltestosterona, pues ahí solo tuvimos un 62% de supervivencia, lo cual pues eso de alguna forma ya nos está marcando algo interesante. Pero lo más relevante es cómo precisamente esta interacción de probiótico junto con el posbiótico terminó generando que una mayor parte de la población de los animalitos estuviera por arriba de cierta talla. Con estos clasificadores vimos que cuando a las dos concentraciones junto con los fermentos, prácticamente el 40-50% de los peces excedían la talla de venta
y que pues de alguna forma si tú haces esa separación, pues podrías atender a un mayor número de clientes en cuestiones específicas de qué es lo que estén ellos buscando, ¿sí? Y además pues también con esto fue de la mano con reducir el factor de conversión alimenticia, que pues a la larga dentro de la parte del costo, sobre todo lo que involucra producir el alimento hormonado, ya sea en la granja o comprarlo de fábrica, pues puede tener un efecto interesante en ser más eficiente o más rentable, sí, como tal. Y pues la proporción de sexos, que es la parte que a nosotros nos importa, pues nos mantuvimos por arriba del estándar que maneja la mayoría de los laboratorios, que es 95%, independientemente de la incorporación del butirato o con los simbióticos, porque hasta hace algunos años teníamos la idea de que los peces revertidos necesitaban, o que estaban en el proceso de masculinización, necesitaban estar en agua transparente, que no hubiera nada de productividad natural ni otra fuente de alimento que pudiera interferir negativamente con el proceso. Y entonces ahora ya hay artículos publicados donde lo puedes hacer en biofloc con altas cargas de materia orgánica y alimento natural y no pasa nada. Y en este caso, pues estamos corroborando ese hecho. Ahora, ya hablando más de cuestiones de granjas, ¿sí? Como tal, para entrar un poco más en materia, que es la parte que más me gusta a mí en lo particular, no tener esta vinculación, ¿sí? Es que en una granja cerca del aeropuerto de Guadalajara hubo la oportunidad de hacer una prueba. Aquí lo que se hizo fue primero básicamente tener una precría, es decir, recibir los animalitos, llevarlos a cierta talla y luego desdoblarlos a menor densidad a otros tanques, ¿sí? Entonces, pues hasta cierto punto eso es algo que también hay que tratar de promover en las granjas de tilapia porque en camarón prácticamente el 70-80% de las granjas pues hacen algún proceso, ya sea de precría o de preengorda, previo a la siembra, ¿verdad? Y entonces eso también es parte del éxito que tienen en Ecuador, etcétera, con camarón. Y en otros países la tilapia toda se maneja también con etapas. Y aquí casi casi estamos peleados, ¿verdad? Con hacer eso. Pero bueno, el hecho es que después de haber metido butirato a 5 kilos por tonelada de alimento, lo que nosotros estamos viendo que de recibir los peces, ¿sí? A de 0.3 gramos, más o menos a los 30 días, vean la diferencia tan importante que podemos ver en el peso final de esa primera etapa de precría. Estamos hablando casi del doble de peso de los animalitos únicamente por la incorporación del producto, ¿sí? O del posbiótico. Entonces, pues eso ya de entrada nos habla algo muy interesante y sobre todo, pues también en el porcentaje de supervivencia no hubo gran diferencia, pero sí en esta cuestión de crecimiento. Y después, cuando ya desdoblamos para llevar a cabo la fase de engorda, que fueron más o menos 5 meses, pero fueron 6 meses de utilización del butirato desde la recepción de las crías, precría o preengorda y después engorda, pues más o menos a una densidad de 1.500 organismos por tanque de cerca de 80 metros cúbicos, pues lo que estamos viendo es que también el peso final de los animalitos está más o menos un 8 a 10% por arriba que los controles donde no se agregó el producto, ¿sí? Y donde sí se ve un efecto interesante, pues es más o menos un 4 o 5% mayor supervivencia de los animales y que pues esto ya estás hablando de que es un efecto interesante sin necesidad de manejo de probióticos, porque ellos hacen su alimento en esta granja. Este es un dato que vale la pena mencionar. Ahora, algo que le hemos estado dando seguimiento por 2 años. Esta es una granja que está muy cerca de aquí del aeropuerto de la ciudad de Mazatlán, donde ustedes pueden ver que tiene esas 16 tinas cuadradas ahí en la parte de arriba y después un estanque de 1 hectárea en la parte de abajo. Entonces, en el ciclo del 2023 hubo un proceso de mortalidad bacteriana y que después se derivó también en un problema de una parasitosis combinada terrible, que al final de todo esto terminó con una producción de solo 1 tonelada de pescado. Y el que se las compró hasta la fecha no se los ha pagado, ¿verdad? Desde hace 2 años. Solo llegó, se llevó el pescado y nunca regresó ni a dar las gracias, ¿verdad? Del asunto. Entonces, eso de alguna manera, pues es que se acercaron con nosotros aquí en la facultad solicitando una propuesta de manejo para evitar otra vez esta situación. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos?
una primera fase de preengorda, donde las tinas de concreto se recibieron más o menos 45,000 crías a una densidad de 70 peces por metro cúbico, y a los 30 días, ¿sí? Más o menos se cosecharon 42,000 peces, los cuales ya se distribuyeron entre el estanque y se redujo la densidad más o menos a 1,200 peces, 1,100 peces por cada uno de los tanques de concreto, y de esta manera ya se llevó. Pero si se fijan, la ganancia en peso otra vez fue de 0,3 a 30 gramos, igual que en el ejemplo anterior, pero ya ahora aquí en Sinaloa. Entonces, pues bueno, agregar este butirato, ¿qué tan complicado es? Y de alguna forma también, pues esto derivó en un protocolo que en función del tipo de alimento, pues hay que ir reduciendo también la cantidad de producto que se pone por kilo de alimento, porque pues imagínense, mantener la misma de concentración, pues estaría fuera, ¿no? De lo que sería la parte de costos. Y además de que también está descrito que pues aquí esperamos que la microflora ya esté más desarrollada, utilice los procesos, ¿verdad? De otra manera, en fin, o sea, y que por eso te puedes dar el lujo, además de que pues también al inicio estás hablando de solo utilizar 300 kilos de migaja de 52%, pero ya de 25%, pues ya estás hablando de 8 toneladas de alimento, ¿verdad? Entonces empezamos del 1% al 0,3% de inclusión en la dieta, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ah, bueno, este nada más es un ejemplo del método, ¿verdad? Donde se les, utilizando parte de los fermentos con los que se estaba manejando el agua en los tanques, se diluye el butirato y se le agrega el alimento, y en esta revolvedora, ¿sí? Ahí es donde se pega, y es un proceso que facilita mucho, pues trabajar con hasta 20 costales por día, que se pone a secar al sol durante media hora y luego ya se puede almacenar y se utiliza en las próximas 24 a 36 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió después de haber seguido todo este protocolo? Pues bueno, en el estanque de 1,2 hectáreas, bueno, en realidad es 1 hectárea, pero con 2,2 peces por metro cuadrado, con 4 caballos de aireación de paleta y 12 tinas, ¿verdad? De 65 metros cúbicos, terminamos en ambos casos con 80% de supervivencia, ¿sí? Totalmente diferente a lo que les relaté que había sucedido en el ciclo de 2023. Pero no solo eso, sumando la producción, ¿verdad? De ambos sistemas, pues la producción total fueron 18,3 toneladas de pescado ya eviscerado, ¿sí? Como tal. Es decir, pues fueron prácticamente arriba de 20 toneladas, considerando el 10% de peso, de índice viscerosomático, pero ¿cuál fue la cantidad total de butirato que se utilizó durante todo el proceso? Estamos hablando de alrededor de 60 kilos de butirato para llevar a cabo toda esta situación, ¿sí? Entonces, esto nada más es un ejemplo, ¿no? De la cosecha y al final, ¿verdad? De lo que cómo se hace todo el procesamiento del pescado. Esto nada más para que se den una idea, ¿verdad? De la talla que se alcanzó. Sobre todo, fíjense, un dato muy interesante. Prácticamente solo 500 kilos fueron peces de talla mediana. Todo el resto del pescado estuvo por arriba, clasificó a la talla grande, por así decirlo, que se pagó a 65 pesos el kilo. Entonces, en función de eso, pues imagínense el cambio, ¿no? De rentabilidad que todo esto conlleva, pero se está repitiendo esta situación ahora en este ciclo. Ahora se sembraron más animales, ahora se recibieron 71,000 crías, se terminó el proceso de preengorda con un 88% de supervivencia. Ahora nos fuimos a un peso un poquito más grande porque en lugar de 4 fueron 6 semanas, pero ahora se sembraron 48,000 pesos en el estanque y se distribuyeron 15,000 pesos en las tinas de concreto, que pues esto de alguna forma es nada más, esto es cuando las estábamos sembrando, ¿verdad? Recientemente, que estamos esperando una cosecha más o menos para finales de marzo, entre marzo y mayo, en función de lo que esté solicitando el mercado, ¿sí? Porque pues aquí lo que estamos tratando de hacer, nuevamente, insisto, es incrementar la productividad con una mayor seguridad, ¿no? De que esto va a suceder, ¿sí? Y entonces, pues de alguna forma, pues ahora el estanque ya se equipó con mayor capacidad de aireación, ahora estamos hablando de 8 caballos de aireación,
y pues lo que va de la mano de todo esto. Pero, ¿qué es lo que, cuál es ahora cambia la proyección de producción entre 27 y 30 toneladas, si estamos hablando del 80% supervivencia y nuevamente con un peso promedio similar. Aquí la diferencia es que si tú sales antes de que termine la cuaresma, sí te reciben pescado un poquito más pequeño, pero si te pasas de Semana Santa, ya necesitas ir a tallas más grandes para tener el tope, ¿verdad? De todo esto. Entonces, pues miren, este es otro centro de producción de crías de una presa que está más o menos aquí a 50 kilómetros de la ciudad de Mazatlán, donde ellos hace 2 años empezaron precisamente a producir crías para un programa de repoblamiento que tiene el gobierno del estado de Sinaloa, que son más o menos 30 millones de crías de tilapias al año en los diferentes embalses del estado, y que pues ahora también esto está derivando en que pues hay que ser productivos, ¿no? Porque es la cantidad de crías que tú produces y entregas, pues son los ingresos del centro. Entonces aquí también ya lo estamos utilizando el butirato, pero además ya se está derivando a la utilización, ¿verdad? De engorda en jaulas, ¿sí? Precisamente, pues para ya ir de la mano, ¿no? Con todo esto. Entonces ahora el butirato se está utilizando tanto para el levante de las crías, para la entrega, para la siembra en los embalses, pero también para las crías que se están masculinizando y se están llevando a engorda, que no solo se venden, ¿verdad? Aquí cerca de Mazatlán, sino tienen otro número de clientes. Entonces, hay otro centro, ¿verdad?, de la presa de Bacurato en el norte del estado, que fue donde empezamos todos estos procesos, también con datos muy interesantes. Incluso acaban de cosechar animalitos que se llevaron desde la reversión con el butirato hasta el engorde en jaulas, donde tuvieron cerca de 18% mayor talla final comparado contra los que no se le agregó ningún aditivo. De hecho, esos datos me los pasaron apenas el viernes por la tarde-noche, de que se había terminado la prueba, que ya se habían cosechado las jaulas, y nuevamente peces llevados, ¿verdad? Hasta cosecha en jaulas sin butirato, más o menos 500 gramos. Peces con butirato, 680 gramos peso promedio, ¿verdad? De los animalitos, ¿sí? Entonces, esta es otra operación comercial también en el norte del estado, en el Fuerte, donde implementamos estas precrías, son más o menos 500 metros cúbicos en 4 tinas, precisamente para ya no recibir la cría directamente del laboratorio y sembrarlas en cuneros, en jaulas, sino preengordar las tilapias a 30 gramos, que eventualmente puede ser parte del protocolo de vacunación de los peces, porque pues por lo menos la vacuna comercial que está disponible en este momento en México requiere que tú lleves los peces a 30 gramos para poderlos vacunar, ¿sí? Entonces, pues esto básicamente fue como ir avanzando en el proceso, donde pues se reciben las crías, ¿verdad? Aquí se siembran 20,000 animalitos por cada tina, y otra vez se llevan también hasta 20, 30 gramos después de cierto proceso, otra vez manejado con fermentos, con adición de butirato desde la siembra y además también en la engorda. Pero aquí la parte importante es que desde que se hace este proceso de engorda, que es desde agosto del año pasado, a través de los peces en las jaulas prácticamente se fue a menos del 5%, cuando anteriormente pues el problema era mucho más significativo, ¿sí? Entonces, pues aquí otra vez, básicamente este es el protocolo: agregar fermentos, poner el butirato a cierta cantidad, y aquí les digo, aquí manejamos 90 organismos por metro cúbico a 20, bueno, de hecho la densidad es un poquito más alta, y se me olvidó corregirlo, pero el asunto es que pues otra vez permite incrementar tu rentabilidad a través de la implementación del mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de perspectivas de todo esto, sí? Porque, bueno, el programa de siembra anual de crías en el estado de Sinaloa va a continuar, aunque las presas cada vez capten menos agua, pues de todas maneras la solicitud de las cooperativas pesqueras, ¿verdad?, para recibir los animalitos sigue presente. Y entonces, fíjense, hay datos muy interesantes de más o menos cuántas crías se producen de tilapia en México al año. Estamos hablando de cerca de 400 millones de crías, y si nosotros nos vamos solo a esa fase de masculinización, pues estamos hablando que por cada millón de crías producidos, revertidas, o sin la metiltestosterona, estamos hablando de 20 kilos de butirato de sodio para poder darle un plus, ¿verdad?, a esas crías que eventualmente van a salir a los sistemas de cultivo o a ser sembradas en los embalses.
Entonces, esto nada más es por darles una idea que cuánto me cuesta producir a mí el alimento hormonado en granja y cuánto me cuesta alimentar cada cría, ¿verdad? De cada kilo de alimento que yo produzco en granja, que yo le agrego la hormona, estamos hablando más o menos de 150 pesos por kilo. Si yo lo compro comercial, pues este costo se incrementa hasta 3 o 4 veces. Pero el punto es que a mí me cuesta 7 centavos alimentar cada animalito por 28 días. Pero si yo le empiezo a agregar butirato, incluso al 1%, que fue la dosis que nosotros evaluamos, el costo se incrementa solo 0.0006 centavos por cría. Entonces, pues si se fijan, el retorno de hacer este manejo, pues eventualmente, o sea, desde la parte de costo como tal, pues es prácticamente nada, ¿verdad? Sigo hablando casi que, o sea, ni siquiera subió a 7.5 centavos, ¿verdad? Lo seguimos dejando prácticamente en 7 centavos de alimento. Obviamente hay otros costos asociados, pero nada más para que ustedes lo pongan en el contexto de cómo, pues otra vez, esto también hay que transmitir este tipo de datos a los productores para que lo tomen en consideración, ¿no? Entonces, una última experiencia que, aunque todavía está en la fase, ¿verdad?, de desarrollo, es que nosotros ya hicimos unas evaluaciones de la implementación de fermentos o de biofloc para manejo de reproductores de tilapia. Hicimos un experimento con diferentes unidades de cierto volumen, 5 machos con 5 hembras por cada, perdón, con 3 hembras por cada macho, etcétera. Cada semana estuvimos colectando huevitos, en fin. Pero ahí lo que vimos nosotros es que cuando tú implementas los fermentos, pero no el biofloc, porque la cantidad de materia, bueno, de sólidos sedimentables y suspendidos, hace de alguna forma que los peces no sean tan eficientes en su reproducción. Pero cuando manejas los fermentos, que no tienes ese nivel de sólidos sedimentables tan alto, lo que sucedió es que nosotros doblamos la producción de huevo por hembra durante 6 semanas de forma continua. Entonces, ahora parte de lo que queremos hacer más adelante a nivel de centro de producción de crías con los que tenemos estas colaboraciones es también a los reproductores manejarlos con este protocolo, ya sea combinado de fermentos más posbiótico o solo posbiótico, y ver qué tanto se incrementa la producción de huevo para que de esta manera pues tengan más crías para brindar al mercado. Obviamente, esto nos permitió generar una publicación, ¿verdad?, que con mucho gusto por ahí se las podemos hacer llegar, pero es nada más para cómo de alguna manera, ¿no? Todo esto que nosotros pues hablamos de productos con bacterias probióticas en sus diferentes vertientes de prebióticos, simbióticos, etcétera, pues a la larga realmente pueden ser llevados a otro nivel, pero sobre todo que tengan una repercusión directa en el sector productivo de tilapia como tal. Entonces, pues, ¿qué concluimos de todo esto? Pues que es muy factible implementar el butirato de sodio en prácticamente todas las etapas de cultivo de tilapia, sin un costo muy significativo. Y entonces, pues, ¿cómo necesitamos nosotros fomentar la implementación de sistemas de percría para el manejo en granjas, ¿verdad? Y entonces esperamos eventualmente convencer más productores de aquí de la zona y esperamos que de otras partes de México y apoyarlos en lo que se requiere para que se genere todo esto, ¿sí? Perdón, es que por... Ok, perdón, pensé que había una pregunta como tal, pero bueno. Y que de alguna forma, pues también nos da todavía mucha tela de dónde cortar para continuar con investigación a futuro y de la aplicación de todos estos procesos, ¿sí? Entonces, pues, a ver, pues, y obviamente, pues lo que nosotros queremos ver al final, pues es las tilapias en esta presentación, ¿verdad? Y además de que podemos testificar que no les cambia el sabor en lo más mínimo a través de la implementación de todos estos procesos. Olvídense de ese sabor a tierra que tanto mundo se queja. Aquí, con las bacterias, controlamos también otros parámetros de calidad de agua u otras cosas que incluso pues, le dificultan mucho las cianobacterias, que es lo que nos podría dar ese off flavor. Eh, Prácticamente eliminamos totalmente la probabilidad de que se produzcan en el tanque y que por lo tanto nos cambie organolépticamente la calidad del producto. Pero bueno, entonces,
pues eso es lo que tengo que platicarles sobre este tema el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Hombre, muchas gracias, Gustavo. Muy interesante. La verdad es, yo sí tengo muchas preguntas, pero vamos a dejar ahorita el espacio para aquí, para los alumnos que se encuentran aquí. No sé quién gusta hacer alguna pregunta, comentario. A ver, el que se vea más despierto, por ahí, a ver quién. El que esté despierto, ¿no? Buen día, doctor. Muchas gracias por su presentación, muy interesante, la verdad. Y más que veo que se hacen buenos trabajos ahí en mi tierra, yo soy de Mazatlán. Ah, excelente, pues bueno, aquí lo esperamos algún día para una colaboración. Primero Dios. Una pregunta, esto antes trabajo únicamente con tilapia, pero me da curiosidad. ¿Nunca se han hecho experimentos con butirato en alguna otra especie de pez, por ejemplo? Sí, mira, hay mucho trabajo, mira, hay con trucha, hay bastante, incluso ahorita Norel como tal, tienen una persona en Canadá trabajando todo esto de diferentes etapas también, ¿verdad? En trucha. Y hay mucha información de cómo en peces carnívoros, incluyendo peces marinos, tú puedes incrementar un poquito más el porcentaje de inclusión de proteína de origen vegetal a través de la adición de butirato en la dieta. Ok. ¿Por qué? Porque cambia mucho la dinámica de otras cosas. Es más fácil mantener la microbiota dentro del tracto digestivo, pero a la vez también le das una ayudadita, ¿verdad? A toda la parte de actividad enzimática y cuestiones de absorción y cosas así, porque cualquier célula que esté en contacto con estos ácidos grasos de cadena corta termina utilizándolos de combustible metabólico también. Entonces, eso es algo que sí se ha visto, que en especies marinas, como tal, tiene muy buenos resultados en esta parte de reducir, bueno, de poder incrementar la proteína de origen vegetal, por ejemplo. Excelente, muy interesante, gracias. ¿Alguien más? Es que creo que no llega. Bueno, sí llega. No sé si me lo pasas, por favor. Acá, ¿qué Otro. Ay, hola, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Yo tengo unas dudas y pues quisiera ver si me las pudiera aclarar. Dentro de la presentación comentó que agregándole el butirato de sodio costaba 150 por kilo producirlo, pero creo que también dentro de la presentación decían que el kilo se vendía en 65. Entonces, mi duda va más como, ¿qué tan rentable a producción, o sea, ya a escala es esto? O sea, con los aditamentos. Y bueno, también tengo otras preguntas, como por ejemplo, si después de la producción se mide las hormonas que se agregan en el alimento, o sea, como para ver qué concentración queda después de la absorción de esta hormona en el organismo. Y bueno, por ahorita esto. Ah, bueno, es que eso tiene una respuesta administrativa muy... O sea, ese costo, esos 65 pesos por kilo de pescado vendido, pues si tú lo tomas en cuenta, viene de un costo de producción de cerca de 40 pesos. Eso incluye el alimento, más sueldos, más esto, si tú lo pones ahí. El de 170 pesos es para el alimento hormonado, ¿sí? Como tal. Si tú le agregas aparte, o sea, imagínate, un kilo de alimento vale 45 pesos. Por cada 60 miligramos de hormonas son cerca de 60 pesos, porque un gramo cuesta 1,000 pesos. Entonces, los 60 miligramos te sube esos 60 pesos. Más el alcohol que tú utilizas para incorporarlos, ya le va sumando. Pero ese kilo de alimento te produce hasta 2,000 tilapias revertidas, el mismo kilo de alimento de 140. Entonces son conceptos, digamos, que están un poco separados, ¿no? Del asunto, porque de esos 65,000 pesos por tonelada multiplicado por 20 toneladas, pues ya es una cantidad donde pues tú más o menos 40,000 pesos por tonelada es tu costo de producción y ya el resto ya queda, ¿verdad? En otra dinámica, ¿verdad? Del asunto. No sé o sea, no están en el mismo contexto la parte del alimento para reversión. Ahora, de la parte de hormonas, ya está comprobadísimo y súper garantizado que una vez que tú al pez
después de que le dejas de dar la hormona en esos primeros 28 días, a las 2 semanas ya no encuentras metabolitos ni el compuesto original, ¿verdad? Ni en plasma ni en tejido. Obviamente sí puede haber acumulación en sedimentos, se puede ir en el agua. Ese es un punto no importante donde pues necesitamos hacer más eficiente el proceso para ver si podemos reducir ya sea el número de días o la cantidad de hormona que tú utilizas para eso. Pero lo que es cuestiones de trazabilidad de la 17-alfa-metiltestosterona, como el pez deja de recibirla a ese medio gramo y jamás la vuelve a ver, ¿verdad? Hasta la cosecha, en las granjas de engorda prácticamente no hay forma de que esté presente el compuesto. Va a haber testosterona que produce el pez, ¿no? Pero esa 17-alfa-metiltestosterona ya dejó de existir totalmente desde hace meses cuando tú te estás comiendo esa tilapia. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Creo que hay una pregunta de Enrique Gómez o Gómez. A ver. Sí, Güemes. Sí, ¿Me escuchan? sí. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación, por compartirnos la información. Tenía yo dos preguntas. Una, si puede compartirnos cuál ha sido su experiencia con el cultivo o no su experiencia directa, pero que ha escuchado, de el cultivo de róbalo en este tipo de sistemas. La segunda sería en cuanto al, usted que ha tenido contacto directo con los productores, yo he escuchado algunos que dicen en cuanto a alimentación, pues que hay algunos que manejan que se glorifica mucho el alimento, que pueden alimentarlos con tortilla, e igual crecen. Entonces, un poco sobre eso. Es que sí tengo varias anécdotas de eso, ¿verdad? Pero pues ¿cuánto tiempo tienen? Mira, de lo de robarlo definitivamente podría ser algo bastante interesante, sobre todo porque este pez en particular sí te tolera altos niveles de sólidos sedimentables y suspendidos en el agua. No necesitas agua transparente, ¿verdad? Para cultivarlo. De hecho, la granja comercial que está aquí cerca de Mazatlán cultivan en estanques con recambios del 5 o 10% por día, ¿verdad? Incluso tienen un IPRS, no sé si están familiarizados con ese concepto de un raceway dentro de un estanque donde nunca le cambias el agua al estanque. Siempre el agua tiene 2 años ahí dentro, ¿verdad? Y pues, y el pez te lo tolera bastante bien. Entonces y pues desde la parte, ¿no? De ser un pez carnívoro, yo creo que sí tendría una situación bastante interesante. Ahorita lo que estamos todavía terminando de definir es, pues, si podemos hacer el alimento aquí en México, ¿verdad? Para su engorda, porque con los resultados más interesantes se han obtenido con alimentos traídos de Canadá y de Europa, que pues el costo es muy alto, ¿no? Entonces, ahí sí todavía hay algunas cuestiones que considerar, pero esto podría ser una de tantas herramientas, ¿no? Que se pueden implementar para mejorar esto. Ahora, la segunda pregunta de lo del alimento, mira, pues es que los productores dicen que el mejor alimento es el fiado, ¿verdad? Eso es algo que necesitamos tomar en cuenta, o sea, el que me venden a crédito y ahí les pago cuando cosecho. Pero yo creo que tiene que ver más una combinación de manejo, ¿sí? Y de protocolos como tal, porque, mira, tú puedes comprar el alimento más caro, pero si no estás checando calidad de agua, excediste tu capacidad de carga por sembrar 5 peces más por metro cúbico, ¿verdad? Y constantemente estás teniendo lecturas por debajo de 2 miligramos por litro de oxígeno, lo que le pongas, ¿verdad? Así le estés dando ribeye, ¿verdad? Tacos de ribeye a las tilapias no van a crecer. Entonces es una combinación de factores y que estamos nosotros conscientes de que necesita haber mayor interacción entre el sector académico y el productivo, pero que tenemos que quitarnos la playera totalmente de investigadores, ¿no? Sino más bien ponernos como asesores técnicos o como extensionistas para que de alguna forma pues esto vaya de la mano, ¿sí? Porque mira, aquí un proveedor de crías de tilapia me platicó que una vez le obsequió unas crías a un pastor, ¿verdad? De una iglesia, de un templo bautista, y que fue a los 3 meses a revisar las tilapias, y entonces dijo, oye, pues ¿cómo están las tilapias? Y dice, pues muy bien, con
el favor de Dios, ¿verdad? Y unas tortillitas y las lombrices que están saliendo en el tanque van creciendo muy bien. Y no, pues, ¿cuáles lombrices? Pues eran las heces fecales que estaban reciclando las tilapias, ¿verdad? De darles 8 pasadas, porque, pues imagínate, ¿cómo les vas a dar de comer puras tortillas, ¿verdad? Es que ya las estoy haciendo taco, ¿no? Pero, no, definitivamente, mira, alimentos malos no hay, ¿verdad? O sea, sino más bien hay malos manejos. Realmente eso es lo que yo opino, pero tú puedes darle un plus incluso a ese alimento comercial, precisamente a través de la aplicación directamente en granja, ¿no? De diferentes aditivos y cosas por el estilo. Ok, muchas gracias. Gracias. Doctora Danitzia. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Estuvo muy interesante. Yo realmente me voy, usted ya que está, digamos, a una escala precomercial o comercial, sí me gustaría saber, una vez que se le adiciona este butirato de sodio, el tiempo de anaquel del alimento. Es decir, ¿qué tanto tiempo realmente pudiéramos estar seguros de que este butirato de sodio sigue, pues, digamos, activo o empieza a sufrir algún tipo de degradación? No sé si lo han medido. Bueno, estos datos no son precisamente generados en alimentos para acuacultura, pero sí es de los 30 años que tiene esta empresa trabajando con nutrición animal. O sea, lo utilizan en cerdos, en gallinas, en ganado vacuno. Prácticamente era más bien la extrapolación de esos buenos resultados, o tratar de extrapolar esos buenos resultados precisamente a la cuestión de organismos acuáticos. Esto conlleva que sí, por ahí mencioné que era molécula protegida. De hecho, la cantidad de compuesto activo es menor, pero también viene en una matriz con aceite de palma que de alguna forma, uno, lo hace un poco menos soluble o mucho menos soluble, ¿verdad? Y entonces la pérdida es menos, y esto también facilita que se le pegue más al alimento. El aditivo se puede incorporar desde la planta, ya puede venir el alimento y no afecta en lo más mínimo, ¿verdad? Su tiempo de anaquel, vida útil, etcétera. Aquí la situación es que, vamos a ponerlo en estos términos, el fabricante de alimento, cuando un aditivo excede cierto costo por tonelada, prácticamente lo desecha, porque entonces tendría que incrementar el precio del alimento y esto afecta negativamente la percepción del productor, ¿verdad? Entonces, esa es una estrategia que de alguna forma también es lo que están haciendo muchos distribuidores de aditivos en función precisamente de hacer que el productor los agregue directamente en la granja, porque mire, este alimento, como les decía, se humedece con este fermento donde se diluye, ¿verdad? El posbiótico, o se puede adherir con otros productos, pero también la cantidad diaria que se produce, que estamos hablando cerca de hasta 400 kilos diarios, pues se consume en menos de 2 días. Esa es la realidad, ¿no? O sea, tú vas programando tu producción de todo esto. Entonces, como tal, es súper estable el compuesto, es garantizado, ¿verdad? Que no le va a ocurrir ningún proceso no deseable, pero que a la larga, pues tú lo puedes manejar de forma muy segura en granja. Lo único no deseable que tiene el producto es que no huele nada agradable, pero de ahí en fuera, pues como yo le digo a los estudiantes por acá, a ver, vamos a la granja, ¿a qué huele? A dinero, ¿verdad? Entonces, pues también si nos ponemos en ese contexto, pues ya cambia un poco la percepción. No sé si eso contesta su pregunta, doctor. Sí, sí, claro, una última nada más, ya el proceso, por ejemplo, de la temperatura en estas granjas, ¿lo han medido? ¿Han tenido un índice, digamos, de temperatura y de aplicación de este alimento? Si hay algún tipo de alteración, si yo siembro en abril o siembro en mero verano o en invierno. Bueno, ese es el meollo del asunto. Fíjense. Nosotros sabemos que cuando es temperatura baja, tenemos asociados ciertos problemas bacterianos, ¿no? Sobre todo Francisella. Cuando tenemos temperaturas altas, lo que tenemos presentes es Streptococcus. Entonces ahí es donde viene, ¿sí?, esa situación de incorporar elementos que le den a los peces mayores herramientas para poder defenderse, porque, miren,
¿Por qué hubo, por ejemplo, una reducción del 93 al 88% de supervivencia en el segundo ciclo de precría, en esa misma granja? Porque el primer ciclo sembramos en noviembre y a principios a mediados de diciembre se desdoblaron los peces, pero la temperatura promedio fueron 27, 28 grados. Ahora, que subió a 32 grados porque este último sembramos el 3 de octubre, que es lo que está ahorita en proceso de engorda, la temperatura que traíamos era hasta 32, 33 grados, ¿sí? Y entonces, pues sí vimos que cambió la dinámica de desechos nitrogenados, etcétera, todo eso, pero que también, pues sí tuvo un pequeño impacto en un 5% de mortalidad adicional. No me quiero imaginar qué es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho ese manejo, ¿verdad?, de los peces ante estas condiciones de temperatura, ¿sí? Entonces, eso de alguna forma, pues nos habla, ¿no? También de lo que estamos esperando, de que el pez tenga un poquito más de con qué defenderse en cuestiones de cómo nosotros, pues no podemos dejar de producir, porque entonces no va a salir, ¿verdad?, del pescado en la fecha que mayor demanda tiene. Entonces todo esto va de la mano en lo que se refiere a ese manejo implícito de la producción y que dónde puede apuntalar de alguna forma. Hace unos días tuvimos un pequeño piquito, ¿verdad?, de mortalidad que terminó asociada a un parásito también por la baja temperatura, pero se descartó totalmente la cuestión bacteriana, ¿no? Y esto es porque se sigue agregando, el manejo sigue siendo el mismo ahorita en la fase de engorda. Ya traemos peces de 300 gramos del 3 de octubre, ¿verdad?, a esta fecha, con ganancias de peso de 5 gramos y esperamos que siga, ¿no?, en esa tendencia todo el asunto. Gracias, doctor. De nada. Muchas gracias, doctora. Tenemos unas últimas dos preguntas de Graciela Jiménez. Dice, ¿cuál es el método de obtención para el butirato? ¿Y cuáles son las bacterias donde se pueden obtener mayor porcentaje de butirato? Ok, bueno, pues bueno, nada más la aclaración. Yo realmente bacteriología o sea, yo soy más, digamos, más acuacultor, ¿verdad? Que especialista en esa parte. Pero lo que sí es que es un proceso de fermentación por bacterias acidolácticas en ambientes controlados, ¿no? En biodigestores, por así decirlo. O sea, se les da sobre todo suero de leche, ¿sí?, en polvo, y esto es lo que están degradando las bacterias en condiciones controladas y producen esas altas cantidades de butirato. ¿Y qué bacterias? Híjole, eso sí, pues por lo general las acidolácticas, ¿verdad?, son las que son un poquito más eficientes. De hecho, tú puedes encontrar una correlación muy interesante entre el tipo de grupos de bacterias que tienes en el tracto digestivo y cómo va a impactar eso en que tengas una mayor o menor producción directamente en tu fisiología de estos ácidos, estos ácidos grasos de cadena corta, porque no es el único que se produce, como les decía, son varios, pero en este caso, pues el butirato es el que se le ha puesto un poquito más de atención, ¿no? Precisamente por la eficiencia del proceso masivo en planta. Yo he estado en la planta, ¿verdad?, que tienen ellos en Querétaro, y pues son unas ollotas de acero inoxidable así enormes y pues les digo, huele delicioso, ¿verdad? Eso que no te dejan entrar a tu casa una semana, ¿verdad? Bueno, de por sí siempre huele uno feo, ¿verdad?, con alimento y pescado y todo eso, pero esto le suma, ¿verdad?, ahí al asunto. Entonces, pero de que se puede producir por toneladas, ¿verdad? De eso, ese proceso, les digo, no es reciente, no es nuevo. El asunto es que ya el producto está, incluso hay diferentes formas químicas, ¿verdad?, disponibles en el mercado. O sea, hay tributirinas, ¿verdad?, que es algo similar al glicerol, donde vienen tres ácidos, tres butiratos pegados a un glicerol, pero pues ahí depende de que también haya algo de disposición, ¿sí? De las bacterias que está en el tracto digestivo para romper o sea, quitar el glicerol y luego ya tener el butirato disponible, ¿verdad? Entonces, eso depende, ¿no?, de diferentes cuestiones, pero pues con mucho gusto le puedo pedir a la empresa la información directamente y yo no sé qué tanto sea proceso, digamos, ahí información industrial, ¿verdad? Y cosas así. Porque ahorita, por ahí vi otra pregunta, perdón, ahorita que apareció en la Sí, es que pantalla. dice que si puede repetir el nombre de la empresa para Ah, comprar el aditivo. sí, se llama Norel de México.
Listo. Así Bueno, y es. dice que gracias por la charla y por despejar las dudas. Que muchas gracias. Pues con mucho Bueno, gusto. pues es un tema que va a dar para más, pero desafortunadamente tenemos el tiempo muy corto. Agradecemos al doctor Gustavo de la FACIMAR por tan excelente plática y le deseamos éxito en lo que venga. No, no, al ¿No? contrario, un placer estar aquí, tener esta oportunidad de platicar con ustedes y pues bueno, ahí si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, pues con toda confianza, pues ahí con los colegas, ¿verdad? De investigadores, pues estamos a la orden. De eso se trata, De acuerdo. Rosy difundir la palabra Morelos. del bioflog y de todo lo demás, ¿verdad? Bueno, Rosy Morelos, que muchas gracias, Gustavo, dice. Ah, no, no, al contrario. Sí, siempre un placer saludar a los amigos y colegas.